Hola, nuevamente, hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a Néstor, Alan, Abril, Víctor, Aranza, el resto del equipo del museo que está aquí. Y muchísimas gracias a ustedes por volver al diálogo con nosotros. Ya lo decía Néstor y lo vamos a estar enfatizando una y otra vez, creo, en la jornada de hoy. Lo que buscamos es seguir tejiendo esta red y tener una complicidad mucho más fuerte con ustedes, tanto institucionalmente, finalmente es una comunidad universitaria, entonces todo tiene un peso institucional fuerte, pero también tiene que ver con las personas, con los individuos, con quienes han estado aquí cerca de nosotros, tratando de echar a andar este proyectote que es el Museo de Ciencias Ambientales. Además nos da mucho gusto porque vamos a ir a visitar el museo, si ustedes están de acuerdo, que es algo poco frecuente. Ya queremos que sea más frecuente, ya vamos a estar en condiciones de estar recibiendo a la gente, a los públicos, con cierta regularidad, pero pues tenemos más de 10, 12 años soñando llegar a estos momentos y soñando de la mano de muchos de ustedes, entonces nos da una enorme alegría. Por eso nos adelantamos, como somos muy vanguardistas, nos adelantamos al futuro porque queremos celebrar el Día del Museo cuando todavía no es Día del Museo. El 18 de mayo, no sé si ustedes lo sepan, pero es el Día Internacional del Museo. Ese es nuestro pretexto para charlar el día de hoy aquí. Entonces, la cuota para poder ir a ver el edificio es que van a tener que escucharme y platicar un poquito. Yo reuní una gran cantidad de datos, cosas y dudas, porque si algo tenemos en este proyecto son dudas, o sea, queremos trabajar con las dudas, llegamos a algunas certezas de repente, pero solo nos sirven para otras dudas más. Entonces, tenemos muchas preguntas, estamos dándole muchas vueltas al proyecto para ver cómo lo armamos. Y estamos convencidos, como ya decía Néstor, que la única forma de hacerlo útil, de hacerlo bien, pues es en colaboración y en coordinación y en diálogo permanente con la comunidad universitaria. Entonces, pues es eso, hoy poner nuestras dudas aquí al aire y ver qué nos respondemos. Pero plantear algunas en relación al Día Internacional de los Museos. Entonces, sin más, pues vamos a arrancar, que creo que sí se ve bien. Estamos debatiendo hace rato si apagábamos la luz, pero luego se van a dormir, entonces, ustedes lo saben muy bien eso, saben lo mejor que yo eso. Bueno, hacer una indirecta para ver si se apagaban la luz. Bueno, algo básico que hay que saber, porque pues es mi obligación como representante del Día de los Museos hoy aquí. Que sepan que existe eso, el Día Internacional de los Museos. Desde hace poco más, desde 2004 o 2005 por ahí empezó a gestarse la idea de tener un cumpleaños para los museos, o un día en el cual traigamos la atención de las personas a los museos, que son instituciones que están en permanente debate. De hecho, Néstor también mencionaba hace un momento la crisis en la que estamos inmersos todos y todas, y eso también me da pie para decir que tenemos aire acondicionado, lo cual hay que celebrar en cierta parte, ¿no? En cierta parte de comodidad, por lo menos en esta mañana. Y luego está el debate de qué hacemos con una ciudad como la que estamos padeciendo en estos últimos días, con apagones, con infernal y el tráfico, en fin, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con los museos. Y los museos son instituciones que viven en crisis y que han reconocido ahora que están en una crisis. Entonces están volviendo a plantearse qué son, cómo se definen, para qué sirven. Y a nosotros aquí en Guadalajara nos resulta muy interesante ese debate, porque Guadalajara, curiosamente, parecería que no es una ciudad con tradición museística, o parecería que no hay tantos museos como se merecería una ciudad de este tamaño, o la capital del estado, que tiene la segunda universidad pública más grande del país, una de las más grandes del continente. Bueno, hay una ciudad que parecería que no, y sin embargo sí ha habido muchas iniciativas de divulgación científica, ha habido muchos museos, muchos de ellos han cerrado, bueno, ahí se mantienen y son herramientas muy útiles. El objetivo del Día del Museo lo pueden ver ahí, pues simplemente, como ya les decía, es traer estas atenciones, estos intereses hacia el tema de los museos, pensando que son un medio importante para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, el desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. Es decir, también pueden ser una estrategia educativa, un espacio y una herramienta para completar los procesos que hacemos en el aula, para hacer proyectos fuera de ella,
para romper un poco la monotonía, en fin, para un montón de cosas que es parte de lo que les quiero contar. El día de hoy, además, o este año, 2024, el énfasis del Día Internacional de los Museos siempre le pone un nombre, ¿no? Les encanta ponerle etiquetas a las cosas. Este año es Museos para la Educación y la Investigación. O sea, estas instituciones, ¿cómo nos pueden ser útiles para educar? Cualquier cosa que queramos cargarle con ese significado, y para investigar. Entonces, yo por ahí me voy a ir colando. Ese Charles Baudelaire, que está muy serio ahí, en realidad es un tipo serio, pero sus poemas de repente algunos son un poco más lúdicos, pero él insistía en que la imaginación es la facultad humana más científica. Y luego tenemos otro sujeto, también algo serio, que es Octavio Paz, que decía que la imaginación es la facultad que descubre las relaciones ocultas entre las cosas. Y esa idea creo que me sirve mucho para pensar en el potencial de los museos. Los museos tienen mucho que ver con imaginar, con despertar la imaginación y con relacionar cosas que parece que no estaban vinculadas entre sí, pero que encontramos algo que nos emociona. Es un poco como la diferencia entre comprar libros en Amazon o ir a una librería, donde podemos localizar títulos que no sabíamos que existían, uno por casualidad rebota con el otro y entonces salimos con otras cosas más, a diferencia de lo que puede hacer el algoritmo por nosotros en Amazon, o que nos permite encontrar exactamente lo que buscábamos, pero empobreciendo un poco esa búsqueda, ¿no? Bueno, los museos sirven para eso. Dos ejemplos muy rápidos, y voy a poner aquí mucha información, pero voy a tratar de pasar rápido para hacerles más llevadero este trance hasta que vayamos a ver el edificio. Hay dos ejemplos de esta imaginación en los museos. Uno es un poco más canónico y otro me tocó a mí. El más canónico es uno muy largo, desde Sibila, Ana María Sibila, que ahora es una de las personajes que se están recuperando afortunadamente para reelaborar la historia de las mujeres en general en la humanidad y específicamente en la ciencia. Ella fue una de las primeras ilustradoras científicas, estudiosas de la naturaleza a un nivel concienzudo mayúsculo, pero sus grabados y sus ilustraciones permitieron el desarrollo de los museos y en general el desarrollo de la investigación científica. O sea, sin su habilidad para hacer cosas como las que pueden ver allí, no habríamos llegado a tener la clasificación del mundo taxonómica, ni las teorías, ni el conocimiento del mundo natural que hubo, gracias a alguien que sabía imaginar bien las cosas, que sabía observar bien a detalle y luego convertirlas materializarlas en papel, ¿no? Bueno, la obra de Sibila fue muy importante para ese otro señor barbón que ven ahí, que se llama Ernst Haeckel, que Haeckel fue otro gran observador de la naturaleza que llevó esa curiosidad imaginativa de Sibila a un nivel más profundo. Pueden ver toda la obra de Haeckel es asombrosa, a pesar de que ahora tengamos unas herramientas muy importantes ópticas para hacer cosas como esta. Lo que hacía a mano era fenomenal. Bueno, esto, que además ilustraba a mano y que además representó prácticamente todo lo que hay en la naturaleza a escala grande o escala minúscula. O sea, pueden ver desde microbios hasta partes de animales más grandes. Bueno, todo ese recorrido, este señor que ven ahí, que es Georges de Mestral, era un asiduo lector de la obra de ambos, tanto de Haeckel como de Sibila. Y de Mestral además tenía un perro. Eso no lo hace tan especial, pero lo que sí lo hizo especial es que en alguno de sus paseos con su perro, cruzando un baldío, cuando todavía había baldíos, que ya cada vez hay menos, al perro se le pegaron unas bolitas en el pelo. Unas bolitas que curiosamente se parecían a esto, más o menos a esto que ven aquí, en microscopio. Esas bolitas son los que de repente aquí le decimos guisapoles, ¿no? Las han visto. Cuando uno pasa por un baldío o en un terreno más o menos abandonado, entonces el perro se llenó de eso y Georges Mestral, en vez de maldecir en francés o en alemán al dios que quisiera maldecir o quejarse, lo que hizo fue quitarle estas piezas al perro, llevarlas al laboratorio, porque curiosamente él trabajaba en 3M, una empresa importante, donde viendo en microscopio la configuración que tenían, se dio cuenta que la naturaleza había hecho un diseño fantástico, al cual decidió llamarle velcro, que es de velvet y crochet. La palabra velvet y la palabra crochet junta es lo que forma velcro. Obtuvo la patente y con eso creó una mega industria que seguramente ustedes, si se revisan los bolsillos, van a encontrar un pedazo de velcro en algún lado. Mi hijo, por ejemplo, de 6 años, no podría andar calzado sin este velcro. Pero el velcro ha llegado a la luna incluso. Es lo que permite, por ejemplo, que, sobre todo en esta imagen se puede ver mejor, que los astronautas
desde los años 60 puedan estar haciendo sus labores ahí flotando gracias al velcro, ¿no? Bueno, eso es un recorrido muy claro de lo que permite esa observación o esa curiosidad dirigida, esa capacidad de imaginación de asuntos que parece que no tenían nada que ver y que en un museo podemos encontrar la forma de ponerlos en escena y a debatir. Otro ejemplo puede ser este. Este es el Museo de los Premios Nobel. Estas fotos yo las tomé en 2008, o sea que ya llovió un poco. Fue en Estocolmo y ahí tuvimos una vez, en esa fecha, el 10º Congreso Internacional de algo que se llama Red de Comunicación de la Ciencia. Bueno, allí estaban estas dos personas y otro señor que aquí no sale en la foto. Yo todavía me da un poco más de vergüenza, ahora ya me da menos vergüenza, pero en ese entonces entonces por eso no tomé las fotos tan claramente. No había celular, entonces tenía que sacar mi cámara, tomar la foto y luego bajaba la cámara. El que ven aquí es Peter Agre. Él había ganado el Premio Nobel de Química, como ya les dije, estábamos en el Museo de los Premios Nobel, porque decidieron que, como el Congreso era en Estocolmo, lo que es más célebre en Suecia, pues tiene que ver con el Premio Nobel, curiosamente, y decidieron que nos podían contar a comunicadores de la ciencia de todo el mundo que quisiera ir, cómo era la estrategia para difundir los premios Nobel y cómo se habían convertido en lo que son. Y había un museo, porque puede haber un museo más o menos de cualquier cosa. Bueno, había un museo de los premios Nobel. Lo que significa que estos personajes que lo han ganado, como el caso de Peter, el que está ahí, pues acuden con cierta regularidad, dan conferencias y demás. Y el que está al lado, que es Anders Varani, aquí sí se ve completo, no dice corto, perdón, es Varani. Él era el director del museo en ese entonces, ya no lo es. Él es hijo de un ganador del premio Nobel que tuvo una rivalidad con Sigmund Freud muy fuerte. Entonces, bueno, ahí estábamos en el chisme. Nos estaban contando cómo eran el museo, por qué, bla, bla, bla. En esas estábamos cuando, mientras veíamos, le voy a regresar poquito, nomás porque no dije una cosa importante. Había una exposición temporal, que es esta que está aquí, que se llama lo que ven ahí, ¿no? Lo que ahora está probado, alguna vez alguien lo imaginó. Y era una exposición temporal sobre de dónde vienen las ideas en la ciencia, cómo se trabajan, la creatividad y cómo eso puede desarrollarse en tecnología, un poco como lo que veíamos con el velcro. Entonces estábamos ahí, este sujeto, si ya ganó el Nobel de Química, nos imaginamos que ya ha visto más o menos todo y puede estar muy aburrido. De hecho, ahí tiene cara un poco de aburrimiento. Cuando alguien le hizo un señalamiento. Yo estaba enfrente y bueno, marco acá y ahí no tiene caso. Aquí, ven este estampado. Todas estas son imágenes microscópicas de diferentes muestras, y entonces se hacen unos patrones. Y alguien le dijo, mira, ¿ya viste esto? Y entonces se dio cuenta que su corbata era su corbata tenía casi el mismo patrón. O sea, alguien diseñó una corbata, que luego se la regaló su esposa, ya nos contó la historia después, sabiendo o no que había una inspiración en la naturaleza. El otro personaje que no ven ustedes aquí, pero estaba más o menos de este lado, era justamente Frank Wilczek. Frank Wilczek ganó el Premio Nobel de Física en 2004 y él fue el que le dijo, ¿ya viste, Peter, que tu corbata se parece a lo que está aquí enfrente? Bueno, este libro salió unos años después y yo estoy convencido, porque salieron muy emocionados de ahí diciendo, es que ahí hay algo, o sea, ¿por qué este patrón de este diseño, qué tiene que ver con lo que hay en la naturaleza? Bueno, unos años después, un ganador del Premio Nobel de Física, que para entonces ya lo había ganado, o sea, ya era un investigador de altísimos vuelos, encontró en el museo una inspiración, por lo menos para divertirse con un libro que publicó años después, que se llama El mundo como una obra de arte. O sea, 6 o 7 años después, terminó una investigación que surgió de un momento anecdótico, curioso, en un museo, de encontrar que la corbata de un colega ganador de un Premio Nobel tenía algo que ver, misteriosamente o no, con una representación de la naturaleza. Bueno, ese es un par de ejemplos de cosas que sí ocurren a partir de dirigir la curiosidad y la imagen. Ahora, ¿cuáles museos? Hay una gran cantidad de museos. Es obligado hablar un poco de la historia de los museos, pero va a pasar muy rápido, es una historia muy larga. Los museos, por ejemplo, vamos a pensar aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco ha habido museos de ciencia incluso antes que la universidad. La Universidad de Guadalajara, en su versión moderna, es de 1925. En 1870 se inauguró un museo industrial aquí en Jalisco, que ya no existe, ¿no? Pero incluso la versión previa de la Universidad de Guadalajara, cuando era la Real y Pontificia Universidad de Guadalajara, también fue a la par de museos.
Hay un recorrido muy extenso que se puede seguir hasta los filósofos antiguos, se puede repasar la historia de la educación también, de las universidades, de los centros de investigación, siempre asociados a los museos. Entonces hay un recorrido muy extenso, que no es difícil que se lo puedan encontrar y seguramente están ya muy familiarizados con ellos, ¿no? Nos llevaría visualmente a cosas como esta, a obtener colecciones o a la idea de coleccionismo, que es encontrar, pueden ser objetos artesanales, pueden ser objetos de la naturaleza, y que por algo que nos parezcan especiales los separamos. Y durante mucho tiempo simplemente se colocaban, durante poco tiempo después, se clasificaron, se presentaban esas colecciones y se hacían recorridos. Entonces hay muchos tipos muy distintos de grabados de cómo eran los museos de la época. Vean, por ejemplo, esto ahorita, en términos museográficos, sería impensable. Ahora, nadie aceptaría que se coloque un caimán o un reptil en el techo de esa forma, entre otras razones porque protección civil. Sí, la ballena, pero está volteada, o sea, no estaría con esta orientación, digamos, la cual en la biblioteca y hay otros espacios donde también se han retomado estas viejas ideas que parecen muy novedosas y bueno, también podemos encontrar que había ecos de otras épocas, ¿no? Fíjense que en este caso no hay cédulas, parece que no hay textos que te identifican, sino está atiborrado de cosas, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de museos, la idea de las construcciones muy altas, de techos muy altos, ahorita vamos a ver nuestro edificio y se van a dar cuenta que también tiene techos muy altos, pero no con este mismo propósito, que era, igual que en los templos, sentir que entras con reverencia a un sitio que hay que adorar, ¿no? Esto ya es con algunos exhibidores, que pueden encontrar ya con cierto mobiliario, ya clasificados, puedes encontrar, por ejemplo, aves que están colocadas como supuestamente podrías encontrarlas en la naturaleza, pero ya por familias, puede haber clases. Este otro ya implica aparatos, por ejemplo, espejos o algunas otras herramientas. Bueno, en ese larguísimo recorrido de casi 2000 años, podemos llegar a un momento muy importante que es el de este personaje que ustedes ven aquí, que es Frank Oppenheimer, que si les suena el nombre, les puede recordar a Barbie y a Oppenheimer, y a la entrega de los Oscars. Este es el otro Oppenheimer. Hubo una película muy importante de Oppenheimer, era sobre su hermano, aunque él también sale. Si pusieron suficiente atención, se acordarán que hay un hermano de Robert Oppenheimer, es este Frank, que es menos galán. Robert sí era más galanzón. Bueno, Frank se le ocurrió esto. En algún momento publicó ese ensayo que no decía otra cosa más que los laboratorios de física y los instrumentos que hay ahí pueden ser un muy buen espacio educativo, básicamente. Ese es el punto de partida para el museo que él hizo, que son cosas como las que pueden ver aquí, e inventar algo que ahora le decimos exhibits, porque nos falta imaginación, porque no le hemos puesto un nombre correcto, pero son experimentos, módulos interactivos. A partir de Oppenheimer, en los años 60, basándose en los museos antiguos, él propone que hay que poner experimentos en los museos. Y entonces llega esta idea, que es una de las ideas más relevantes de los museos modernos, como el nuestro, parecido al nuestro, que tienen que ver con ciencia y tecnología. Si las personas llegan a sentir que comprenden el mundo a su alrededor, o cuando menos si tienen la convicción de que ellos podrían entenderlo, o sea, sigue siendo una decisión, pero podrías entenderlo si quisieras, entonces y solo entonces serán capaces de creer que mediante sus decisiones y acciones ellos pueden hacer una diferencia. Sin este convencimiento, las personas viven sintiendo que son eternamente empujadas por circunstancias y fuerzas ajenas a ellos mismos. Y ahí podemos poner una enorme cantidad de ejemplos, desde lo que ya mencionaba Néstor en un principio, el cambio climático, crisis que tenemos actualmente y parece que no tendríamos nosotros ninguna responsabilidad en ello, y ahí entra el concepto antropoceno de forma importante. Bueno, eso lo publicó en el 67 y lo acompañó de un proyecto que fue este bodegón gigante que ustedes ven ahí, un bodegón enorme en San Francisco, California, consiguió que las autoridades de California se lo rentaran por $1 al año. Claro, él dijo, yo me voy a echar el tiro de a ver qué hago con todo esto. Los convenció de que iba a ser un proyecto educativo y es algo que se llama Exploratorium, que es el abuelito de los museos interactivos, y lo convirtió más o menos en eso. Lo llenó de experimentos como el que ven por acá, son módulos y con un estilo muy particular de cómo hacer experimentos. Por ejemplo, en un inicio, los primeros 5 años, no tuvo un solo empleado. Eran él, su esposa y un hijo.
que de hecho por el hijo había empezado todo, porque una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, a él y a su hermano les prohibieron dar clases y básicamente los desterraron, los trataban de neutralizar en Estados Unidos. Si se acuerdan de Oppenheimer, de la película, hay una persecución a su hermano, y él se fue a vivir al campo y su hijo empezó a ir a clases, y cuando estaba en la prepa, justamente como vivimos todos nosotros en algún momento, el papá sintió que no estaba funcionándole la preparatoria a su hijo y que no le estaban enseñando física bien. Entonces él se acercó a esta prepa y dijo, a ver, yo voy a dar clases aquí, déjenme. No lo dejaron, entonces vino con esta idea de encontrar otro espacio para hacer experimentos de física. Hay otra idea importante, entre muchas otras, para imaginarnos qué hacer con los museos o qué impacto tienen. Eric Hobsbawm es un historiador, murió no hace muchos años, y es de los pocos que se han dedicado al siglo XX, o sea, nuestro pasado más reciente. Y él decía eso que es importante, parece obvio, pero es importante no olvidarlo. Ningún otro periodo de la historia ha estado más impregnado de las ciencias naturales, ni ha dependido tanto de ellas como el siglo XX. Sin embargo, ningún otro periodo desde la retractación de Galileo se ha sentido menos a gusto con ellas. O sea, curiosamente hay una especie de desdén hacia las ciencias, aunque dependamos de ellas, hay un desinterés, nos convertimos cada vez más fuertemente en usuarios de ciencia y tecnología. La mayoría de nosotros llega aquí en un vehículo de combustión interna y bueno, metemos la llave y le damos vuelta y sabemos cómo funciona, sabemos cómo meter primera, segunda o que si es automático. Pero poco más que eso, y es una herramienta compleja que estamos usando constantemente. Bueno, hay muchos ejemplos también de este aparente desdén hacia la cultura científica y que los museos lo podemos tratar de revertir. Otra importante es la de Galbraith, un economista que insistía en que las ideas son lo más valioso en la actualidad. Y para evidenciar o ejemplificar esto, veamos el listado de las empresas más valiosas que hay el año pasado. El último corte, las empresas más valiosas ya no son aquellas que tenían que ver con el petróleo o con la bolsa de valores o donde estaba el dinero, sino sobre todo, aunque ahí quedan todavía los Arabia Saudita con algún resquicio del petróleo, el resto tiene que ver con ideas, con software, con redes sociales y con un mundo que ha sido vertiginosamente transformado en los últimos años. Además, curiosamente esas empresas, muchas de ellas surgieron en las cocheras de algunas personas. O sea, ni siquiera han sido en los centros de investigación clásicos. Esto lo podemos vincular con una curiosa encuesta que ha habido sobre los trabajos soñados, principalmente de los jóvenes, sobre todo de los usuarios de Google, a partir de las búsquedas que hacen. Y vean que es simpático. Por ejemplo, en Australia todos quieren ser pilotos. En Nueva Zelanda todos quieren ser escritores. En China, nutriólogos. En Turquía, actores. En Arabia Saudita, poetas. En Europa, bueno, ahí ven ahí el mosaico, youtubers, abogados, influencers, desarrolladores. Vamos a ver en América, hombres de negocios, influencer, abogados. México, yo sé que querían saber en México qué. En México es youtuber el número 1. Sí, aquí no viene narco, seguro por pudor, porque es probable que lo hayan filtrado y lo quiten. Hay otras encuestas, que bueno que lo mencionan aquí adelante, hay otras encuestas donde narco aparecía en un nivel muy alto. Tiene que ver también con la imagen pública de las cosas, pues, ¿no? Lo que parece que funciona, lo que parece que es útil, lo que parece que es valioso. Bueno, esas imágenes públicas también en los museos las podemos cambiar. Estos son datos generales de México. El número de personas que están dedicadas a ciertas profesiones, a ciertos recorridos profesionales. Mayoritariamente, si suman los primeros 3, vean cómo, el primero es casi el triple del cuarto, ¿no? O sea, administración y gestión de empresas, contabilidad y derecho, se llevan por mucho esos datos. En la UDG, llevémoslo esto, pensando todavía en la economía, lo que pasa en un corte de los más recientes, demanda UDG 2023, de 47,000 aspirantes en números redondos, se aceptan cerca de 19,000 y la UDG ofrece 137 programas educativos más o menos. Quédense con ese dato.
del 19 al 24, la UDG ha creado más de 15 nuevas carreras que tienen algo que relaciona con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, esto que le llaman STEM. Hay carreras como ciencias de materiales, tecnologías biomédicas, ciberseguridad, creatividad digital, que son muy recientes. Bueno, tiene una oferta muy interesante la Universidad de Guadalajara. Y sin embargo, en ese mismo calendario, si ustedes suman todas estas, da 17,000. O sea, si aceptáramos aquí todo lo que los jóvenes quieren estudiar como lo quieren estudiar, nada más nos caben 18,000 estudiantes. Bueno, 19,000 en números redondos. 18,000 querían estudiar. Entonces podríamos quitar todos los otros programas y dejarlo en esos 5, porque pues toda la gente que cabe solamente en cirujano, enfermero, psicólogo, derecho. Perdón, psicología está aquí 2 veces. Y médico, cirujano, partero. Aquí debe haber un error. Y esto además, la mitad, también si lo redondeamos, 45 y 55, pero es casi mitad mujeres y mitad hombres. Bueno, hace falta identificar también que hay otros programas. Y claro, uno debe hacer lo que le guste, lo que le apasione, lo que emocione. Pero muchas veces la elección de una carrera entre nuestros mismos jóvenes también tiene que ver con la falta de visión de una realidad que está pasando allí y también de lo que pueden ofrecer estos programas. Aquí en la UDG hay cierta tradición tecnocientífica que tampoco hemos sabido aquilatar lo suficiente y también para eso puede servir los museos. Esta es una foto que parecen aquí como maleantes todos, pero es en 1925, el 12 de octubre de 1925, o sea, cuando se inauguró la Universidad de Guadalajara. Y arriba, que parece como una gran fiesta, y si era una gran fiesta, es cuando se inauguró justamente la Universidad de Guadalajara, en un edificio que ya no existe, pero que estaba al lado de lo que ahora es la Biblioteca Iberoamericana, ¿no? Seguro la identifican. La Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz en el centro, muy cerca de Juárez y Alcalde. Ahí al lado hay un edificio todavía bonito, pero el original era esto, que era la Escuela de Derecho. Y ahí fue la inauguración. Bueno, iba a ser la inauguración de la universidad allí, pero llovió, entonces tuvieron que ir al degollado, perdón. Y luego ya volvieron acá. Entonces ya está la inauguración oficial. Ahí se podía estacionar la gente. Ahorita obviamente no se puede estacionar nadie allí. En ese entonces sí podía llegar uno con su coche muy tranquilamente. Bueno, cuando se inauguró en 1925, este es parte del grupo que participó en la creación de la universidad moderna en el 25, o sea, cuando se reformuló nuevamente la universidad. En ese grupo había un ex sacerdote y un sacerdote, había 2 mujeres, o sea, era un grupo bastante plural y muy interesante. Pero incluso antes de que se inaugurara la Universidad de Guadalajara, ya se había abierto la preparatoria, ahora conocida como la escuela preparatoria, ahora la Escuela Preparatoria Jalisco, malamente dicho Prepa 1, pero bueno, la preparatoria que ustedes conocen muy bien. Y en esa preparatoria, desde abril de 1925, ya se publicaba esta revista. O sea, había un proyecto de divulgación científica hecha por jóvenes, por estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que ante la falta de una universidad, porque todavía no estaba la universidad, no había una facultad de ciencias, no había una facultad de ingenierías, y había jóvenes interesados en entender el mundo que estaban viviendo en ese momento y cuál era el papel de la ciencia en todo ello. Entonces, estas son algunas de las portadas. A ver si identifican qué es, ¿no? Esta torrecita es el observatorio que se estaba construyendo apenas de lo que ahora es el Instituto de Astronomía y Meteorología, ahí por Los Arcos. Bueno, apenas se inauguró ese mismo año, hacia finales del año, después de la apertura de la universidad. Aquí esta foto que no tiene ningún chiste ahora, pero en ese entonces era maravillosa porque era una torre de radio. El radio en la ciudad de Guadalajara empieza todavía posterior a esto, o sea, la primera empresa radiofónica ya en forma bien, son varios años después de esto. Y a pesar de eso, como les digo, está esta revista, vean, hay unos transistores ahí, vean el índice, y es un grupo de jóvenes de la prepa interviniendo en este mundo. Y entre las otras cosas que hay, esta, por cierto, valga el anuncio, la revista estaba un poco escondida, pero ya la encontramos y está aquí en los archivos de la Biblioteca Pública del Estado, si alguien quiere consultarla un día. Hay esta sección que se llama Radio, ¿qué aparato compraré? Y entonces es una columna que hizo uno de los estudiantes permanentemente para explicar cómo funcionaba el radio. Ahora hay que volver a eso porque muchos ya ni siquiera usamos el radio, ¿no? Y además de cómo funcionaba la señal, era el tipo de aparato y aconsejar cuál valdría la pena. Esto equivaldría a que ahora estuviera alguien viendo programación de algoritmos,
y haciendo su software en la cochera de su casa, por ejemplo. Bueno, ya había gente haciendo esto. Aquí mismo en Guadalajara nació este señor que ustedes ven allí, no sé si alguno de ustedes lo identifique. Roberto Cañedo venía de una familia de Ameca, los Cañedo, que de una familia muy poderosa, que él se desafanó y se dedicó a ser actor. Primero actor de radio, porque no había televisión. Cuando empezó la radio fue uno de los primeros y tenía más una voz así, yo soy Roberto Cañedo. Y después se convirtió en uno de los galanes de cine originales. Pero además de todo eso, en sus ratos libres, que aparentemente tenía muchos, puso un laboratorio de inventos. Un día llegó a su casa y cuando yo era el galán de moda del cine, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? La cochera, aquí puedo vender el coche, vamos a dejarla vacía y voy a construir aparatos. Y obtuvo varias patentes. Esto que ven aquí son unas patentes de unos proyectores de cine para el aire libre. Y eso también es la primera mitad del siglo XX, pues. O sea, teníamos aquí un sujeto que además lo hemos olvidado porque nadie se acuerda de él y sobre todo de esa dimensión como inventor. Nos hace falta también identificar que dentro de nuestro bagaje cultural y de quiénes somos y cómo hemos sido, también la imaginación científica tiene un peso específico importante. En la medida en que reconozcamos eso, nos va a parecer más propicio. La ciencia no va a ser solo algo que ocurre en otros lados, en otros lugares para otras personas. Aquí también, ya no lo puse ahí, perdonen, pero se los digo así muy rápido. Es que después de eso había colocado a González Camarena. Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color, nació enfrente del edificio de la Telefónica, donde ahora se ve a Matute Remus así como empujándole en una escultura. Bueno, él era acá de Guadalajara, aunque luego la invención la hizo en Ciudad de México. Pero tenemos ahí a dos inventores sumamente relevantes de por acá, junto con más gente, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué sirve una herramienta o cómo podemos pensar que un museo como el que esperamos que con la ayuda de todos ustedes sea el Museo de Ciencias Ambientales, sea una herramienta? Pues ayuda también a lo que ya dijimos, a esta imagen pública de la ciencia, a identificar nuestras historias locales y regionales, a pensar el futuro, también reconociendo este pasado, a escuchar a los jóvenes, que es luego algo que nos falta en lo cotidiano, en los procesos en el aula, por ejemplo. Hay tanto que cumplir, hay que hacer exámenes, hay que entregar la programación, hay que recoger la programación, hay que validar, hay que nombrar lista. Y luego hay poco espacio para entonces escuchar y establecer un diálogo. Hemos estado revisando encuestas que hace, por ejemplo, la Fundación SM, que hizo una hace poco, muy interesante. Y está muy interesante ver qué piensan los jóvenes sobre el presente y sobre el futuro. Porque les podemos echar encima muchos de nuestros temores y preocupaciones, pero también es importante que escuchemos sus propios temores y preocupaciones. Por ejemplo, prácticamente la mitad teme incumplir las expectativas de amigos, familia o pareja. Y eso, por ejemplo, vayamos unas diapositivas atrás y tiene que ver también con la elección de carrera, con la construcción de ese recorrido profesional y de hacerlo porque no me voy a meter a estudiar nanotecnología si lo valioso en mi familia siempre ha sido ser notario, ¿no? Pero es muy poco probable que los notarios en los próximos 5 años tengan trabajo, exagero, de lo que puede pasar con la nanotecnología, ¿no? Entonces, bueno, eso también juega un papel importante y hay que escucharlo. Al 56% de los jóvenes le cuesta vivir con la incertidumbre, no saber a qué se van a dedicar en el futuro. Hay que trabajar con esa incertidumbre. Si nosotros nos apura mucho el futuro y ya tenemos cierta edad, hay que reconocer esa incertidumbre en estos jóvenes y entonces también hay que hacer este museo y hay que hacer cualquier otra herramienta que podamos hacer educativa con ese componente allí. Nosotros estamos pensando en un museo que habla sobre el futuro, que habla sobre comprender la ciudad, inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta, pero a partir de un escenario catastrófico, como ya mencionamos en un principio, ¿no? O sea, hay una crisis terrible, y entonces ya nada más tú ven y arréglala, pues, ¿no? O sea, le decimos a los chavos, pues ya, bueno, mira, todo esto ha estado muy mal, pero pues tú ven aquí, lo arreglamos y ya se compone. No va a ser tan sencillo. Entonces, estamos pensando cómo lo hacemos, de qué manera lo podemos elaborar. Bueno, hay mucho sobre esto en la toma de decisiones de estos jóvenes. La queja que hay, que reconocen, de que los adultos los acusan de falta de esfuerzo en los estudios. No reconocen que hay esa falta de esfuerzo en los estudios y a lo mejor eso también se puede atacar haciendo otros planes de trabajo, otros mecanismos, otras metodologías y no necesariamente como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Entonces hace falta encontrar otro diálogo. Bueno, aquí hay mucha información más que si quieren se la pueden revisar esta encuesta también.
pero bueno, este es importante porque a nosotros nos pega mucho. Cada que hemos hecho algún trabajo con jóvenes de las prepas, sobre todo, nos insisten en que definamos cómo hacer estrategias para revertir la situación crítica que estamos viendo en relación al medio ambiente. O sea, queremos soluciones. Lo complejo es que no las tenemos, no tenemos esas soluciones y hay que construirlas, ¿no? Entonces hay que establecer también esos mecanismos y ese diálogo. Bueno, esos son algunos de los datos. También, insisto, escuchar a los jóvenes. Curiosamente, estos jóvenes, al mismo tiempo de esta caja que hay un factor bien interesante. La juventud más precaria, porque nunca ha habido semejante precariedad en todo sentido como ahora, está pagando los conciertos más caros de la historia. Y esto parece algo anecdótico. Yo tengo una hija que le gusta Taylor Swift. No sé si algunos vivan esa situación. Y entonces, bueno, deje usted que, aunque tuviera el dinero, no puedes comprar un boleto para un concierto de Taylor Swift. No tengo el dinero, pero tampoco, entonces tienes que hacer una fila, una cola digital. No sé si ustedes han visto eso. Y sale en un sorteo. Bueno, no, es todo un mundo el mundo de los conciertos. Bueno, así es muy extraño. Bueno, ¿por qué hay esa necesidad? También hay que entender que venimos de una crisis terrible con COVID, donde hubo un aislamiento social tremendo. En fin, hay muchos factores y no podemos no pensarlos al momento de establecer un museo o de establecer políticas públicas para la educación, en fin. Con esa naturaleza, con esos elementos en la realidad hay que trabajar. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que ya les decía de los conciertos. Lo que también les mencionaba ya, experimentar nuevos métodos, también para eso sirve un museo. La ventaja de un museo, entre otras, es no hay exámenes, no hay prerequisitos. O sea, tú podrías entrar por materias más difíciles, entre comillas, sin tener que haber pasado por el ABCDE, que sí ocurre en los espacios de educación formal, donde llevamos un recorrido lineal, sistemático, en fin, ¿no? Los museos es otra dinámica. Este sujeto que ven aquí, Sugata Mitra, ganó un premio, el TED hace un tiempo, y le dieron $1 millón para hacer su locura, entre comillas, o sea, para pensar otras formas de educar. Y eso era el proyecto que está aquí, que es el de educación invasiva, educación mínimamente invasiva. Y como lo ganó, básicamente es con ese mensaje: quiero ayudar a diseñar el futuro de la educación, apoyando a los niños de todo el mundo para que puedan aprovechar al máximo su capacidad de asombro y su sentido innato para trabajar en equipo. Aquí la clave está en innato, asombro y equipo. Lo que hizo fue poner un agujero en la pared. Ese era su proyecto. El proyecto de un agujero en la pared era en algunos barrios con muchas dificultades de la India. Puso un agujero, puso una computadora, y la idea es que llegaran los niños y sin mayor instrucción, niños que puede ser que no lean, que no tengan literacidad en ningún sentido, que no lean absolutamente nada, o que sí lean un poco pero no hayan usado computadoras, y ver qué pasaba. Con el paso de los días y al poco tiempo, todos los niños de ahí lograron operar perfectamente la computadora, hacer con ella alguna actividad, trabajar en equipo y hacer una tarea en conjunto, y fue sumamente interesante. Parte de eso está en una película y un libro que se llama Slumdog Millionaire, si la vieron, muy divertida, pero bueno, está basado en esta experiencia real de este sujeto. Bueno, los museos, ahora que estamos celebrando el Día Mundial de los Museos, y educación e investigación, son espacios donde nos permiten hacer este tipo de investigaciones. O sea, podemos hacer cosas que parecen un poco más libres, un poco más flexibles, y a lo mejor también pueden ser muy importantes para el futuro inmediato de las cosas. Él mismo, Sugata Mitra, dice que a los estudiantes les gustan las preguntas sin respuestas, y eso normalmente en el aula nos causa conflicto porque hay que llegar a una respuesta, pero en los museos no. En los museos sí asumimos que si sales con más preguntas que respuestas, nos fue bien, hicimos bien nuestro trabajo. Entonces eso significa que podemos hacer un buen diálogo entre la escuela y los museos y encontrar distintas herramientas, ¿no? Él mismo dice que los exámenes ya no sirven, dice que es una amenaza. Además insiste en que esta amenaza tiene que ver con cuando uno siente miedo, temor ante algo, y ya en un impulso casi reptiliano, pues sale corriendo. Entonces, si el examen te da miedo, trata de salir corriendo en vez de tratar de responder las cosas, ¿no? Entonces, propone: no destruyamos todo lo que nos ha costado tanto trabajo construir en términos escolares. Encontremos métodos de dialogar juntos. Él mismo también propone otra idea de profesor. Ya no aquel personaje al que se asegura de que hayas aprendido,
sino aquel que puede plantear una pregunta que mantiene a alguien despierto de noche, que abre tu mente, que te... Claro, todo esto también suena muy romántico y luego hay que ver cómo lo haces en el día a día y tienes 120 alumnos y hay calor y, ¿no? Digo, claro, suena muy fácil también las cosas por fuera. Bueno, los museos a lo mejor pueden ayudar a este tipo de él mismo termina con una idea importante. Estamos preparando a los niños para el mundo de dentro de 30 años, pero no sabemos cómo es ese mundo. No sabemos cómo va a ser dentro de 5 o dentro de 10. O sea, ahora es cuando más reconocemos que hay un grado de incertidumbre enorme, que siempre ha estado, pero que ahora somos mucho más conscientes de él y que sabemos perfectamente que el mundo de hace 10 años o de hace 15 se parece muy poco al de ahora. ¿Qué va a ocurrir con 20, 30 años? Entonces encontrar otras capacidades, otras habilidades, otros talentos, otros conocimientos, otros contenidos. Hay que encontrar otra manera de prepararlos para ese futuro. Con eso. No estamos educando a personas para un mundo que ya no existe, que probablemente nunca existió. Puede ser debatido, pero bueno. Otro aspecto de lo importante, o de esto que se puede aplicar en los museos, lo hace Rosenbach junto con otros personajes más. Voy a pasar ya muy rápido para ir cerrando. Ella dice que el diseño, cómo diseñamos un aula, cómo diseñamos el mobiliario y todo lo que hay en ello, en el escenario, todo tiene un peso importante. Por ejemplo, de 5 años para acá, es más fácil, nos hemos encontrado sillas y mesas para las aulas que cambian su altura o que tienen rueditas. Pensemos también, seguro a muchos de ustedes les tocó, las maletas de cuando yo era más joven no tenían rueditas. Ahorita es increíble pensar que las maletas no tuvieran rueditas, pero durante muchísimos años las maletas no tenían rueditas. A nadie sí le toca puras... Las Samsung, además, entre más rígidas y duras eran mejor. Y eran muy buenas, pero no tenían ruido. Bueno, las sillas, ahora sobre todo pensando en la escuela primaria, se ha pensado mucho en cómo un niño o una niña, durante un ciclo escolar, obviamente cambia, crece, y no tendría por qué estar igual de cómodo en la misma posición, en la misma altura de cuando empezó el ciclo escolar. Entonces perfectamente se pueden hacer sillas que se vayan subiendo, que se vayan moviendo, que el aula sea mucho más dinámica, que el escenario vaya cambiando conforme pasa todo un año, es un año entero el que están allí, ¿no? Entonces, bueno, ella ha propuesto mucho de esto a partir también de una experiencia con sus propios hijos y diciendo que el currículum y lo que pasa está muy influenciado con la puesta en escena, con un poco estas cosas. Ella hablaba del entorno físico influye en el estado emocional y en el comportamiento de alumnos y docentes, y el espacio es el tercer agente educador, cómo están distribuidas las cosas. Claro, eso también hay que pensar ya en la vida real, que se licita esto, que si llegó, que el proveedor, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Han hecho algunos espacios educativos parecidos a esto, y luego parece que puede ser un descontrol, porque por ejemplo hay rampas también, ¿no? Aquí está una rampa en la que puedes bajar, o hay este tipo de espacios para acostarte a leer, porque leer puede ser algo muy placentero, pero si tienes que hacerlo de una posición que es incómoda, pues a lo mejor no lo va a hacer nunca, ¿no? En cambio, si tienes un lugar en el que te puedes echar ahí un poco, pues tal vez puedas leerlo. Otro tobogán y bajas, esta es una biblioteca. Aquí nuestra biblioteca aquí no tiene algo así, por ejemplo. De hecho, sí, es muy bonita, pero nos regañan si hablamos. Entonces a lo mejor ya eso se podría debatir. Bueno, también, insisto, son algunas pinceladas de algunas de las cosas que sí pueden pasar en los museos y que esperamos que sucedan y que les sean de utilidad a ustedes. Otro es combatir inequidades. Hay muchas cosas que hay que combatir en esta sociedad y en este planeta nuestro, pero uno de ellos tiene también que ver con la perspectiva de género, que es algo que la Universidad de Guadalajara recientemente con más énfasis lo ha tomado. De los muchos ejemplos, pensemos uno. Recuerden ustedes el nombre de una científica y antes de que digan el nombre, bórrense el de Marie Curie. Y entonces ya no hay. Entonces, si no hay, es o nunca ha habido, o también tiene que ver con esta imagen pública. Los museos, como ya decíamos en un principio, tienen que ver con la divulgación de la ciencia, con la idea que nos hacemos de la ciencia. Aún si no nos dedicamos a ello, pues bueno, en los museos podemos tener...
Va a ser un recorrido también muy veloz. Ese es un cuadro muy famoso que a lo mejor ya han visto. Y es muy famoso porque este es Lavoisier. Lavoisier está en todos los libros de química. Lavoisier es el papá de la química. Y es un tipo importantísimo por muchas razones. Pero en este cuadro, quien está en primer lugar es ella, que es Marie-Anne Pierret-Polse, que tenía 16 años cuando se casó con él. Y ella preparaba todos los experimentos. También recientemente se ha recuperado la historia de una tremendísima mujer con un talento brutal para la puesta en escena, para el registro de los experimentos y para todo lo que hizo después Lavoisier. Y Lavoisier siempre se lo reconoció, pero la historia no la ha tenido tan presente. Pero bueno, ahí tenemos desde los principios de las ciencias a alguien importante. Nancy Johnson se le ocurrió nada más y nada menos la patente, y obtuvo la patente de este experimento, que es para hacer nieve de garrafa. Que es algo fundamental ahorita en este calor, ¿no? Bueno, es un grandísimo invento. Ponsardin, que era Madame de Ponsardin, hizo este mecanismo que permite estar rotando. Y es la viuda de Clicquot, lo que hace después la champagne, y lo que permite es el proceso químico que permite que tengamos, bueno, que haya champagne. Aquí no la procesamos, pero que compremos champagne. Es gracias a ella, que quedó viuda muy joven y que se dedicó, fue una de las primeras CEO, digamos, empresarias, pues el invento de este tipo de maquinarias. Entonces, no solo en la parte teórica, sino también práctica. La condesa de Lovelace, que también es alguien que recientemente se ha recuperado su historia, la primera programadora, trabajó con Babbage, un tipo que hacía esto, que es, digamos, los primeros computadoras, la primera máquina diferencial, que eran los abuelitos de las computadoras, y la primera que además inventa la idea de que haya tarjetas y se puedan poner, entonces sacar y meter una tarjeta, y eso es lo que potencia completamente el futuro de la computación. Lo hizo una mujer que además murió muy joven, murió de 20 y tantos años. Cochrane tuvo una gran idea, que la pueden ver aquí. Esto que ustedes ven acá es la máquina lavaplatos. La máquina para lavar platos la inventó una mujer. Tuvo la patente, evidentemente, después de que viera que ningún sujeto se estaba cortando ahí los pies, las manos con las vajillas. Pues a la tercera que se las cortó, encontró una manera de resolverlo, ¿no? Ahí pueden ver uno de los primeros. Mary Anderson era alguien que tomaba un autobús con cierta regularidad en Estados Unidos y se daba cuenta que el chofer del autobús se tenía que parar cada 5 minutos a limpiar con un trapo porque llovía o había algo de nieve. Entonces ella inventó los limpiaparabrisas. Parece que es obvio que haya limpiaparabrisas, pero durante muchísimos años hubo una gran cantidad de accidentes porque no había limpiaparabrisas en los automóviles, y es el invento de una mujer también. O Beulah Louise Henry es alguien que se merece también todo reconocimiento porque es una especie de Edison. Ustedes recordarán a Edison, Thomas Alva Edison, hizo 200 y tantas patentes, ¿no? Es un sujeto que inventó más o menos todo, al parecer, aunque tenía un equipo de gente que colaboraba con él y no lo inventó todo él, pero bueno, es el más famoso inventor. Ella tiene más patentes que Edison. O sea, no solo los creó, también obtuvo las patentes de una cantidad infinita de cosas, paraguas, juguetes y demás. Está también en la historia que podríamos recuperarla. O Betty Nesmith Graham era mecanógrafa, y le pasaba algo que a lo mejor a ustedes les llegó a ocurrir si usaban estas máquinas Olivetti, que eran muy queridas, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba el QWERTY aquí, ¿no? Que así se llamaba el teclado QWERTY. Bueno, todavía está, pero cuando uno le picaba esto, mecánicamente se accionaban aquí unas cosas y era muy común que se pegaban las teclas y era muy común equivocarse. Bueno, ella se equivocaba muy comúnmente y inventó una sustancia química que permitía borrar las cosas, que es lo que después se conoce como liquid paper, que a lo mejor les recuerda a la secundaria y la prepa. Porque yo creo que, bueno, todavía hay, ¿no? Todavía hay corrector, sí, como no. Bueno, el liquid paper, infalible. O sea, yo hace poco hicimos un pequeño experimento con niños con máquinas de escribir, y muchos que nunca habían, y decían, imprime. Entonces, estaba muy bien porque ya no le pones control P, no, o sea, te evitaste un paso, era como una innovación, pues. Bueno, así está. Bueno, ahí están algunos ejemplos. ¿Qué pasa también con este caso de las mujeres? Que hay muchas, y la mayoría de estas eran además de Estados Unidos. Muchas de estas tienen que ver con el poco reconocimiento que ha habido en el caso de la ciencia, en las mujeres en el caso de la ciencia. Una de las formas más populares para hablar de ciencia tiene que ver con el premio Nobel. Por alguna razón, este sujeto
que obtuvo además una buena cantidad de patentes, se hizo millonario, y una vez que iba a morir, bueno, muy cerca de la muerte, se le ocurrió que su dinero, en vez de dejárselo a la familia, iba a ser para promover la ciencia y la tecnología. Entonces, se le ocurrió hacer un premio que llevara muy humildemente su apellido. Él era Alfred Nobel, entonces, bueno, pues se va a llamar el premio Nobel, pero luego no dejó instrucciones claras de cómo organizarlo. Esas son las instrucciones, ese es el testamento, y es un show porque dice, dénselo a la persona que mejor haya hecho cosas de física. Mejor cuántas, cómo, cuándo, hace un año, hace 10, hace 20. Entonces ha sido muy complicado ponerlo en práctica, pero bueno, es el Oscar, es el premio más famoso, es lo que hace más popular, es una especie incluso hasta de medición. Bueno, en esos premios Nobel pueden darse cuenta que solamente hay 26 mujeres que lo han recibido, contra 620 hombres. 8 en química, 6 en física y 3 en fisiología. Eso en el caso de ciencia, aquí no están la base o literatura, ¿no? Ninguna mujer de América Latina ha ganado un premio Nobel de Ciencia, por ejemplo, hasta ahorita. O sea, los premios Nobel tienen más de 120 años. Hasta hoy no hay una sola mujer de América Latina que gane el premio. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestras jóvenes estudiantes de nuestra prepa, pues mejor no se metan porque no va a funcionar, o hay que cambiar esto, o qué hacemos. Actualmente se habla de hay un hueco en el sistema educativo en ciencia, tecnología e innovación, ingeniería y matemáticas, porque 45.2% de las personas que hacen investigación en América Latina son mujeres. O sea, casi la mitad, 4 de cada 10 personas en América Latina que trabajan en ciencia y tecnología ahorita ya actualmente son mujeres, y eso es un número superior al que ocurre en otros continentes. Entonces, más de la mitad, o casi la mitad de las personas que resuelven nuestra vida cotidiana, si ya habíamos dicho que es una época en la que dependemos mucho de la ciencia y la tecnología, bueno, quien resuelve estas cosas son las mujeres, junto con muchas otras tantas cosas que también resuelven. Algo tendríamos que también trabajar ahí. Entonces, bueno, todos esos elementos los podemos poner en juego en un museo. En un museo podemos intentar, por lo menos, hacer ese cambio de la imagen pública de la ciencia, tratar otras temáticas que en el aula se nos escapan, incentivar el aprendizaje de muchas otras maneras, completar lo que están viendo en el aula, ir y venir de un tema, sacar un proyecto que surja aquí, pero luego lo continúen en la escuela, o viceversa, algo que empieza en la escuela y luego lo continúan acá. Pueden ser voluntarios y dar muchas veces. Son espacios donde se puede estar actualizando los contenidos de manera un poco más rápida de lo que pasa en el aula. Temas, por ejemplo, como los 9 planetas, que casi a todos nosotros nos tocó cantar una cancioncita con 9 planetas. Bueno, ya hay 8 desde hace un tiempo. Entonces, habría que actualizar, hay que cambiar todos los libros de texto y demás, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos sobre el museo es al menos estas cosas. Este es un trabajo de Carmen Sánchez Mora, una investigadora mexicana, que ha estado trabajando mucho sobre qué pasa con la educación en los museos. Bueno, ¿qué pasa? Procede de múltiples fuentes e informaciones, y eso es bien interesante. Uno puede hacer un experimento, o puede leer un texto, o puedes oír una charla de una conferencia, o puedes escuchar a un guía, a un mediador. O sea, hay muchos recursos en tu experiencia dentro del museo que te pueden permitir construir un aprendizaje. Se desconoce la dinámica. Había un museólogo, Jorge Wagensberg, que decía que la única manera correcta de medir el éxito de un museo era escuchar las conversaciones que habían tenido los usuarios del museo 5 días después, 2 días después, 1 año después. Y eso es prácticamente imposible, ¿no? Depende del contenido y la presentación de la exhibición. Y eso también es importante. Se ha revisado cómo hay exposiciones y exhibiciones que son un poco más interactivas y le funciona muy bien a muchas personas, pero puede haber algo que sea un poco más manual, más mecánico, y le funcionan a otras. Y todos los museos tienen una pluralidad de recursos tratando de llegarle a todo el mundo. Bueno, también de las conversaciones, del estado de ánimo, y no es instantáneo, sino acumulativo y a largo plazo. Y eso también se ha visto fuertemente en los museos. Y otra de las cosas a las que busca apoyar es, esta es un poco la síntesis de lo que ya habíamos habilitado antes. El diseño, por ejemplo, habitar el aula tiene que ver con el diseño que hay en los museos y en las exposiciones de los museos pueden ayudar a detonar otros procesos. Cambiar estas dinámicas para que sea un poco menos horizontal. En los museos se busca que haya un diálogo, un debate, una discusión, cosas, recursos que es más difícil conseguir en otros espacios dentro del aula, por ejemplo, ¿no? Cambiar la evaluación, cambiar otra forma de evaluar de qué pasa. Como les decía, no hay prerequisitos, no hay exámenes, nadie reprueba en un museo.
eso lo hace diferente a otras herramientas, pero también tenemos que encontrar una forma de evaluar lo que pasa, y eso es un gran pendiente. Y ya por último, este es también un mosaico de algunas de las cosas que hemos ido encontrando nosotros a lo largo de estos años en relación a los museos. Estamos convencidos de que es una estrategia o una herramienta muy útil para formar los ciudadanos del siglo XXI, que tienen que ver además con estas capacidades científicas o con capacidades, digamos, en términos generales, emplear la imaginación con originalidad, tener ideas propias, saberlas articular y nombrarlas, hacer preguntas, o sea, las cosas más básicas que parece que deberíamos lograr y no las estamos logrando, pero formular preguntas, concluir algo, sintetizar, comparar, observar con precisión, percibir un objeto de forma distinta o de muchas formas diferentes, construir significados y expresar las observaciones con claridad, trabajar eficientemente con otros, que es una parte importantísima. El trabajo en equipo es cada vez uno de los requisitos más buscados por cualquier empleador, por ejemplo. Si no sabe uno trabajar en equipo, por más que pudiera hacer otras cosas, es difícil que puedan incorporarse en el mundo laboral, ¿no? Entonces, bueno, otros elementos más ahí. Y eso se logra, voy a poner algunas imágenes muy rápido ya para cerrar con esto, de muchas formas. Este es un museo en Chicago, con una exposición que siempre nos ha gustado mucho, que se llama Science Storm, porque son fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, aquí crearon un tornado así espectacular. Esas son exposiciones de altísimo presupuesto y altos vuelos. Parte de eso podremos tener en el Museo de Ciencias Ambientales. Es el tipo de exhibit de los que esperamos tener. También hay otro tipo de museos, este es en Buenos Aires, que se llama C3, y aquí más bien era el paño verde, el paño es como una alfombra verde, y ahí están jugando dados y cartas, es como si fuera un casino. En ese museo trabajan mucho temas de matemáticas a partir del azar. Entonces están haciendo cultura matemática a partir de jugar, de hacer juegos como si fuera un gran casino. Entonces la gente se la pasa bomba y depende mucho de esta persona. O sea, en el anterior son exhibiciones, mecanismos electromecánicos, computadoras y demás que funcionan casi solos. Aquí hay un peso más específico en la persona, en la mediación. Hay un paso medio también, con exhibiciones que pueden tener pantallas, con gente aquí también que te explica algo más, que dan libros. Muchas formas de hacer experimentos en los museos. O este tipo de laboratorios, que es algo que también se ha estado buscando configurar aquí en el Museo de Ciencias Ambientales con la colaboración de SEMS, que son los Fab Lab y los Makerspace y demás, ¿no? Espacios de taller donde jóvenes, aquí hay un niño, por ejemplo, muy pequeño, que hasta necesita escaloncitos para alcanzar la mesa, pueden tener acceso a todo tipo de herramientas de manera casi libre para que hagan sus propios proyectos. Entonces se trabaja en equipo, queda libre. Hay gente que está ahí 5 horas o gente que puede estar 20 minutos y gente que puede hacer cosas verdaderamente sofisticadas. Y de proyectos como este han salido aplicaciones muy interesantes, innovadoras, que incluso algunas se comercializan, otras son de desarrollo tecnocientífico, en fin, hay proyectos sumamente interesantes que están pasando en museos de todos lados. Esta es una foto aérea de nuestro museo, ya para abrir un poco el camino hacia el edificio. Este es nuestro edificio, ahí no está terminado. Ay, lo logré casi por 5 minutos. Tenía que acabar a las 11, ya vi que hacen las 11:05, así que estoy acabando bien. Esa es la parte alta del edificio, una representación tipo render. Ahorita van a ver en qué circunstancias lo tenemos. El techo, este va a ser la azotea más biodiversa de México, con una colección muy importante, muy bien seleccionada por Marcos, compañero nuestro que por aquí anda, encargado de colecciones vivas, para hacer un recorrido genial. Bueno, este es el edificio, además va a haber otros jardines acá, de hecho en la siguiente foto hay más. Aquí hay una descripción muy simple, pero al mismo tiempo muy clara, de lo que buscamos, porque la idea es que este museo sea muchas cosas, o sea, un museo rico, en el sentido de que integra al menos 5 tipos de instituciones. Por un lado, lo que ya hablamos ahora, porque hoy era el Día de los Museos, o sea, un poco de museo de historia natural, como las que vimos de los grabados de hace mucho, un museo interactivo como los que hacía Oppenheimer, antropología e historia también como los que vimos hace mucho. O sea, con esos recursos, herramientas y formas de trabajo de un museo, pero además también va a ser esto un laboratorio de desarrollo comunitario, un parque urbano y jardín educativo, importantísimo todavía más, un complemento para la escuela en general y específicamente para preparatoria, porque el público meta con quien estamos diseñando las cosas son los jóvenes en edad de estar en bachillerato, y
instituto de investigación. Entonces, los dos temas del Año Internacional, del Día Internacional de los Museos, que es educación e investigación, pues a nosotros permean todo el proyecto completamente. Y en términos numéricos y así muy específico, está más o menos así. Está el propósito del que ya hablaba hace un momento Néstor al principio: comprender la ciudad, inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta, y ahora le agregamos una parte: catalizar transformaciones sociales y ecológicas en beneficio de su comunidad. O sea, está focalizado, tiene un propósito y una intención. Y los espacios, a grandes rasgos, son 7 salas temáticas de exhibiciones permanentes. El museo está diseñado por paisajes, entonces vamos a tener costa, ríos y lagos, altiplano, campo, montaña, ciudad, y no sé, así dije, son seis paisajes más un paisajes naturales más un séptimo que es paisaje de la esperanza. 2 salas de exhibiciones temporales, que es donde veríamos cosas como las que les mostraba del Museo de los Premios Nobel. 12 jardines naturales temáticos, la azotea verde más grande y biodiversa de México, un auditorio, hay un laboratorio de ciencias de la ciudad que ya está operando, que es un proyecto originario del MIT, del Media Lab del MIT. El laboratorio comunitario, oficinas administrativas, restaurantes, cafeterías, tiendas. O sea, va a ser un espacio muy amplio. Y además, en la parte subterránea hay cerca de 900, ahí está muy preciso, pero bueno, aproximadamente 900 metros, no sé si son 924 exactos, pero 900 metros cuadrados en la planta subterránea, donde además va a haber también aulas, o bueno, espacios, digamos, para algo semejante a lo que puede ser un aula, para talleres, para laboratorios como los que veíamos de Fab Lab, Makerspace y demás. Entonces, es una infraestructura muy grande, es uno de los espacios museísticos más ambiciosos del país en cuanto a tamaño, a dimensión, pero además vinculado a una universidad. Eso lo hace muy distinto a muchos otros museos. En fin, es de celebrar que se haga este proyecto, y a nosotros nos da mucha emoción buscar la manera de que esto se logre. Entonces, bueno, en el Día de los Museos, pues vale la pena insistir en él una vez más y volver a solicitarles, bueno, agradecerles primero su atención, su interés, su colaboración con nosotros, y solicitarles nuevamente su complicidad para que esto siga funcionando y surja de la mejor manera posible. Yo ya termino y así nos podemos ir a caminar. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Igual aprovechamos ahora, y si no, podemos ir avanzando y ya seguimos platicando en el camino. Muchas gracias.